¿Cómo están todos? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para esta receta vamos a necesitar 14 piernitas, vamos a necesitar 8 guajillos, 2 chiles pasillas, 3 puyas, media cebolla, una cucharadita de sal, media cucharadita de orégano, 2 ajos, 4 clavitos, 3 hojitas de laurel, una cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de consomé. Empezamos con la receta. Lo que hice yo con las piernitas es hacerle 2 líneas a cada lado para que le pueda entrar más el chile. Entonces a todas así las hice. Entonces ahora las ponemos en un traste. Estas piernitas ya están todas lavadas. Así las acomodamos todas. Vamos a poner a remojar y a hervir los chiles. Aquí los chiles ya están, ya los voy a sacar. Estuvo hirviendo por 10 minutos. Entonces los apagamos y los llevamos a moler. Le voy a agregar la media cebolla que les mencioné al principio, consomé, la sal, las 3 hojitas de laurel, los 2 ajos, los 4 clavitos, la pimienta, orégano. Y le voy a agregar 3 tazas y media de agua. Colamos muy bien la salsa. Y aquí puse una cazuela para poder guisar la salsa. Esperamos a que se caliente un ratito. Lo dejé hervir por 15 minutos a fuego alto. Lo voy a apagar y lo voy a poner directo a las piernitas de pollo. Entonces lo dejamos marinando por 1 hora. Aquí ya pasó 1 hora. Les vamos a poner aluminio y vamos a precalentar el horno. Le voy a subir a 380. Lo voy a revisar en 45 minutos. Para acompañar el pollo voy a hacer un arroz. Le voy a agregar un tomate verde pequeño o mediano, un ajo y le voy a agregar 2 tazas y media de agua. Le voy a agregar 2 tazas y media de agua porque voy a hacer 1 taza de arroz. Le voy a agregar una cucharadita de sal y 1 cucharadita de consomé. Entonces lo molemos. Le voy a poner 2 cucharadas de aceite. Y le voy a agregar también un cuadrito de mantequilla. Y le voy a agregar la taza de arroz. Junto con el arroz le voy a agregar el 1/4 de cebolla. Aquí ya le voy a bajar a la estufa y le voy a agregar la salsa. Le voy a subir el fuego a la estufa y lo voy a dejar así hasta que hirva. Aquí ya lo tapé y
lo voy a poner a fuego bajo. Que aquí el arroz ya está. Lo vamos a reservar un ratito en lo que está el pollo. Aquí yo voy a revisar el pollo. Voy a voltear las piernitas. Lo voy a dejar sin el aluminio, ya no lo voy a tapar por otros 30 minutos. Aquí el pollo ya está. Así me quedó el arroz. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente video.